Cristo le ama y vino a este mundo para ser nuestro ejemplo a seguir y a enseñarnos muchas cosas que son mentiras y que el hombre del mundo hace, pero que no son ciertas. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no quieren que las personas se pierdan, como tan claro escrito está en la Biblia Católica Latinoamericana, en primera carta a Timoteo 2:4. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Jesucristo dio la gran profecía, que escrita está en Mateo 6:7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Y la gran profecía es que iba a haber una iglesia que no es la verdadera, que iba a hacer esto de vanas repeticiones, o como dice la parte final del versículo 6. No imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga, y esto es lo que se hace en lo que llaman el Santo Rosario. Página 1. Cuarta gran mentira sobre doctrinas de la Iglesia Católica. Todo lo que aquí se analiza es de acuerdo con la Biblia Católica Latinoamericana y se puede comprobar con su misma Biblia Católica, sea cual sea la versión que usted tenga, porque la Biblia es el único libro profético que todo lo que ha profetizado y que sus tiempos ya se cumplieron, todo lo profetizado se ha cumplido y ya se lleva más de un 80% cumplido y falta menos de un 20% que sus tiempos todavía están por cumplirse, pero cuando esos tiempos se lleguen a cumplir, también todas esas profecías que están por cumplirse se cumplirán. Porque una profecía es algo que está escrito en la Biblia y que sus cumplimientos se darán en el futuro. Esto puede ser a corto, mediano o largo plazo. Pero que la profecía se va a cumplir, claro que se va a cumplir, porque está dicha por un Dios que no miente, como el caso de la gran profecía que nuestro Señor Dios Jesucristo dio y que se analiza su cumplimiento a continuación. Y esta gran profecía, que es una de las más grandes, se da cuando a nuestro Señor Dios Jesucristo, uno de sus apóstoles, le pidió que les enseñara a orar, como escrito está en Lucas 11:1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y es a continuación de este pedido que se da la gran profecía de nuestro Señor Dios Jesucristo a los verdaderos integrantes de la verdadera iglesia, de que no fueran a hacer lo que hacían los integrantes de la iglesia idolátrica que siempre ha existido, porque eso no era agradable a Dios y lo hacían en los servicios que esas iglesias tenían hacia sus ídolos. Y se lo dice claramente como escrito está en la Biblia Católica Latinoamericana en Mateo 6:7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Y para que todo esto quede mucho más claro, se analizarán estos dos versículos por separado, de acuerdo con diferentes versiones de Biblias católicas y cristianas, entre las cuales tenemos versiones destacadas y recomendadas. Número 1. Biblia de Jerusalén, considerada de gran calidad académica y exegética, ideal para estudio según misioneros de Guadalupe. Mateo 6:7. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Número 2. Biblia latinoamericana,
de lenguaje sencillo y pastoral, muy usada en catequesis, según Misioneros de Guadalupe. Mateo 6:7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Número 3. Biblia de la Iglesia en América. Recomendada por su equilibrio y traducción reciente, Mateo 6:7. Cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. Número 4. Biblia Nácar Colunga. La primera traducción católica de los idiomas originales en español, señalan los misioneros de Guadalupe, Mateo 6:7. Y orando no seáis habladores como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. Número 5. Biblia de Dios para el pueblo. Traducción directa pensada para una lectura fácil, dice Paulinas México. Según la Biblia, Libro del Pueblo de Dios y versiones similares. Mateo 6:7 dice, cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. Jesús enseña a evitar oraciones mecánicas o palabrería vana, enfatizando que Dios Padre conoce las necesidades antes de pedirlas. Este pasaje subraya la intención del corazón sobre la cantidad de palabras al orar. Número 6. Biblia Católica Latinoamérica. Vista en libro. Dice así. Mateo 6:7. Al orar no multipliquen las palabras, como hacen los paganos que piensan que por mucho hablar serán atendidos. Número 7. Biblia Dios habla hoy. Vista en libro, impreso en Estados Unidos de América en 1994. Dice así, Mateo 6:7. Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Sí, existe una edición específica de la Biblia Dios habla hoy que es considerada católica, ya que incluye los 73 libros canónicos, incluyendo los 7 libros deuterocanónicos, y cuenta con la aprobación del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Se caracteriza por utilizar un lenguaje sencillo y accesible, traducción funcional, y ha sido desarrollada en colaboración entre católicos y protestantes. Número 8. Biblia Cristiana Reina Valera 1960. Dice así, Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Número 9. Biblia Nueva Traducción Viviente. Es principalmente una traducción de corte evangélico protestante, conocida por su lenguaje claro y moderno. No es una Biblia católica estándar, ya que la mayoría de sus ediciones carecen de los 7 libros deuterocanónicos: Tobías, Judith, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, presentes en el canón católico. Mateo 6:7. Cuando oren, no parloteen de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Enseña a no usar oraciones repetitivas o palabrería vana al orar, como hacen los que no conocen a Dios, pensando que serán escuchados por hablar mucho. Jesús enfatiza que Dios es un Padre que ya conoce las necesidades antes de pedírselas, invitando a una oración sincera. Número 10. Biblia Textual, tercera edición. Advierte contra las oraciones repetitivas e innecesarias o vanas repeticiones, al estilo de los gentiles, quienes creen ser escuchados por hablar mucho. Jesús enseña a no imitarlos, ya que el Padre conoce las necesidades antes de pedirlas, enfatizando la confianza y la sencillez, y nos dice, Mateo 6:7, y al orar no uséis repeticiones sin sentido,
como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Número 11. Biblia Serafín de Aucejo, 1975. Fue un fraile capuchino y teólogo español, natural de Aucejo, de la Sierra, nacido como Anastasio Martínez Heras. Instruye sobre la oración sincera, advirtiendo contra las repeticiones mecánicas o palabrería de los gentiles paganos. Mateo 6:7. Cuando oréis, no ensartéis palabras y palabras como los gentiles, porque se imaginan que a fuerza de palabras van a ser oídos. Jesús enseña que Dios es un Padre que conoce las necesidades de sus hijos antes de que se lo pidan, por lo que la oración no requiere excesiva verbosidad. Número 12. Biblia Traducción en lenguaje actual. Enseña en Mateo 6:7. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer caso. Se hace este análisis debido a que este versículo, Mateo 6:7, es primordial para nuestra relación como hijos con ese Dios único y verdadero, que quiere que estemos en comunicación con Él, pero de la manera adecuada. Y nuestro Señor Dios Jesucristo es muy enfático en enseñar qué es lo que no se debe de hacer y qué es lo que se debe de hacer. Y desde aquí ya está profetizando lo que iba a pasar con la oración del Padre Nuestro y muchas oraciones más que se inventaron los del mundo, que son los paganos, los publicanos, los que no conocen de Dios y que ya hacían desde siempre, de hacer letanías, palabrería o vanas repeticiones de palabras u oraciones en su ceremonia a los ídolos, y se está refiriendo a cualquier representación de hombre o de mujer, como son las estatuas, las imágenes, las vírgenes, los santos y todas las demás manifestaciones hechas o creadas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque son hechos de materia inerte y no hay vida en ellos. Y nuestro Dios es un Dios vivo y realmente existe. Y la profecía está muy clara sobre lo que ahora conocemos como el rosario, que es algo que Jesucristo estaba diciendo que no se hiciera. Y de esto se hizo una pequeña introducción en Revelaciones 16, publicado al 7 de marzo de 2024. Pero que los que no conocen al Dios único y verdadero hicieron, han hecho y hacen hasta estos días, como tan claro está escrito en las diferentes versiones de Biblias vistas anteriormente, en donde utilizan expresiones como no imiten a los paganos con sus letanías interminables, como dice la Biblia Católica Latinoamericana. Y de hecho hay una parte del rosario que así se llama, letanías. Y aunque su Biblia les está diciendo que no imiten a los paganos, o sea, a los adoradores de ídolos, ellos lo hacen porque en la realidad ellos están adorando a los ídolos en lugar de al Dios único y verdadero. Vea en el cuadro comparativo siguiente cómo queda aún más claro, de acuerdo a estas versiones de Biblia, lo que no se debe de hacer. Número, tipo de Biblia, no se debe de hacer lo que esperan recibir. 1. Biblia de Jerusalén. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. 2. Biblia latinoamericana. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. 3. Biblia de la Iglesia en América. Cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. Continuación, número 4. Número, tipo de Biblia, no se debe de hacer lo que esperan recibir. Biblia Nácar Colunga.
Y orando no seáis habladores como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. Número 5. Biblia de Dios para el pueblo. Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. Número 6. La Biblia católica latinoamericana. Al orar no multipliquen las palabras como hacen los paganos, que piensan que por mucho hablar serán atendidos. Número 7. La Biblia, Dios habla hoy. Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Número 8. La Biblia, Reina Valera 1960. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Número 9. La Biblia, Nueva Traducción Viviente. Cuando oren, no parloteen de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Número 10. La Biblia textual, tercera edición. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Número 11. La Biblia Serafín de Aucejo 1975. Cuando oréis, no ensartéis palabras y palabras como los gentiles, porque se imaginan que a fuerza de palabras van a ser oídos. Número 12. La Biblia Traducción en lenguaje actual. No usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer caso. Pero esto de las repeticiones o letanías interminables, vanas repeticiones, no parlotees de manera interminable, no parloteéis como los gentiles, no ensartéis palabras y palabras como los gentiles, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios, etc., que en términos generales se está refiriendo al mundo. Esto de las letanías o palabras repetitivas siempre ha existido en los cultos a los ídolos, desde antes de la venida de Jesús y aún en esos días, y se sigue haciendo hasta en estos días actuales, por falta de conocimiento de todo lo que Dios nos ha dejado por escrito y está en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Pero esto no queda nada más en estas expresiones. Siempre se estuvo hablando del mundo, o sea, lo que todos hacen y lo que Jesucristo pide a sus seguidores que deben hacer. Y lo dice claramente en el siguiente versículo, en donde hace la diferencia entre el mundo y los que realmente creemos en el Dios único y verdadero, en su Hijo amado nuestro Señor Dios Jesucristo, y en su Santo y bendito Espíritu. Como tan claro lo dice nuestro Señor Dios Jesucristo y escrito está en Mateo 6:8. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Esto es excepcional en esta gran profecía, porque nuestro Señor Dios Jesucristo, después de decirles lo que no deben hacer, porque es lo que hacen los gentiles, los publicanos y todos aquellos que no conocen realmente al Dios único y verdadero, los que son considerados como el mundo o la gente del mundo. Y es por eso por lo que tajantemente, enfáticamente y rotundamente les dice al inicio del versículo visto anteriormente en Mateo 6:8. No hagan como ellos. Y también este versículo se verá en las 12 versiones de Biblias vistas anteriormente, la gran mayoría de ellas católicas, como tan claro se vio en el cuadro visto anteriormente. Número 1. Biblia de Jerusalén, Mateo 6:8. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Número 2. Biblia latinoamericana, Mateo 6:8. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Número 3. Biblia de la Iglesia en América, Mateo 6:8. No los imiten,
pues el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Número 4. Biblia, Nácar Colunga, Mateo 6:8. No os asemejéis pues a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes que se las pidáis. Número 5. Biblia de Dios para el pueblo, Mateo 6:8. No sean como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que necesitan antes de que se lo pidan. Número 6. Biblia Católica Latinoamérica. Vista en libro, dice así, Mateo 6:8. Ustedes no recen de ese modo, porque antes de que pidan, el Padre sabe lo que necesitan. Número 7. Biblia Dios habla hoy, vista en libro, impreso en Estados Unidos de América en 1994, dice así, Mateo 6:8. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Número 8. Biblia Cristiana Reina Valera 1960. Dice así, Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Número 9. Biblia Nueva Traducción Viviente. Mateo 6:8. No sean como ellos, porque su Padre sabe exactamente lo que necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Número 10. Biblia textual, tercera edición, Mateo 6:8. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Número 11. Biblia Serafín de Aucejo 1975. Fue un fraile capuchino y teólogo español natural de Aucejo de la Sierra, nacido como Anastasio Martínez Heras. Instruye sobre la oración sincera, advirtiendo contra las repeticiones mecánicas o palabrería de los gentiles paganos. Mateo 6:8. No sean semejantes a ellos, porque el Padre Celestial ya sabe qué cosas necesitan antes de pedirlas. Número 12. Biblia Traducción en lenguaje actual. Enseña en Mateo 6:8. No sean como ellos, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan, aún antes que se lo pidan. Pero aquí es necesario hacer la gran aclaración a lo que nuestro Señor Dios Jesucristo dice al inicio de Mateo 6:8. No hagan como ellos. Y vea cómo las diferentes versiones de Biblia lo dicen claramente al inicio de este versículo, Mateo 6:8. Y se anota lo que escrito está en cada Biblia. 1. Biblia de Jerusalén, no seáis como ellos. 2. Biblia latinoamericana, no hagan como ellos. 3. Biblia de la Iglesia en América, no los imiten. 4. Biblia Nácar Columna, no os asemejéis pues a ellos. 5. Biblia de Dios para el pueblo, no sean como ellos. 6. Biblia Católica Latinoamérica, ustedes no recen de ese modo. 7. Biblia Dios habla hoy, no sean como ellos. 8. Biblia Cristiana Reina Valera 1960, no os hagáis pues semejantes a ellos. 9. Biblia Nueva Traducción Viviente, no sean como ellos. 10. Biblia Textual, tercera edición. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos. 11. Biblia Serafín de Aucejo 1975. No sean semejantes a ellos. 12. Biblia Traducción en lenguaje actual. No sean como ellos. Cuando dice no hagan como ellos, se está refiriendo a que los integrantes de la verdadera iglesia, o sea, los verdaderos seguidores de Jesucristo, y su Padre, el Dios único y verdadero, no deben ser iguales a ellos, o sea, a los del mundo, porque ellos no lo recibieron y no creen en Él, en nuestro Señor Dios Jesucristo, como está escrito claramente en Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Estos versículos anteriores se anotan de la Biblia cristiana,
porque en la Biblia católica latinoamericana están un poco confusos, como se explica a continuación. Aquí se hace la aclaración porque en la Biblia católica latinoamericana, en lugar de verbo, se usa la palabra sinónima palabra, y es por eso que se usa como femenino. Y al inicio del versículo dice ella, pero es aquella luz verdadera. En Juan 1:9, ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo conoció. Y esos del mundo que no lo recibieron no creyeron en él, como tan claro lo dice Juan 1:11. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios, al creer en su nombre. Han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y esto, visto anteriormente, crea un juicio en los que no creen y no aceptan la luz, como escrito está en Juan 3:18. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Y los que son del mundo tienen un gran problema, como tan claro y explicado está en segunda carta a los Corintios 4:3. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Esto que dice al inicio del versículo 4, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Y esta ceguera espiritual la causa el Dios de este mundo, o sea, Satanás, el diablo, el chamuco, Lucifer, etc. Porque lo que él quiere es ganarse todas esas almas para que vayan junto con él a estar en ese lugar de sufrimiento eterno llamado el infierno. Es por eso que dice claramente al final del versículo 3, la oscuridad es para los que se pierden. Más claro no lo puede decir. Es para todos aquellos que no aceptan el verdadero evangelio y sus almas se pierden, o sea que se van al infierno. Hay tantos pasajes en que nuestro Señor Dios Jesucristo habla que ni Él ni sus seguidores, o sea, la verdadera iglesia, son de este mundo, como tan claro lo explica cuando oraba por sus apóstoles, sus discípulos, todos sus seguidores y todos nosotros, como escrito está en Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres, hablo de los que me diste, tomándolos del mundo, eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Y continúa diciendo Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y que tú me diste. Y habla de que él tenía que partir de este mundo en Juan 17:13. Pero ahora que voy a ti y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Este versículo siguiente es fundamental en la vida de todo cristiano, porque si está haciendo lo que nuestro Señor Dios Jesucristo nos ha pedido, claro que les va a suceder todo esto que dice Juan 17:14. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero si el mundo los ama, algo están haciendo que no va de acuerdo a lo que nuestro Señor Dios Jesucristo nos pidió. Porque el Evangelio de Cristo siempre incomoda al mundo, y es por eso que nos dice en Juan 17:15,
No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Pero el pasaje más impactante es cuando está a punto de morir y es cuestionado por Pilato, como escrito está en Juan 18:33. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Y nuestro Señor Dios Jesucristo sigue orando por los suyos, sus apóstoles, sus discípulos, todos sus demás seguidores y por todos nosotros. Como dice claramente Juan 17:18. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Es por esto que nuestro Señor Dios Jesucristo dijo en Juan 15:18, si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerán la de ustedes? Entonces, cuando el mundo los ame, si ustedes son verdaderos seguidores de Jesucristo, deben empezar a preocuparse porque algo están haciendo que no va de acuerdo al verdadero evangelio que nuestro Señor Dios Jesucristo nos dejó. Pero, ¿qué es el mundo? Es todo aquello que se hace en el mundo para adorar a Dios y que no está escrito en el manual que nuestro Señor Dios nos ha dejado por escrito, como es su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Nuestro Señor Dios Jesucristo fue claro y contundente, porque todos aquellos que hacen lo que el mundo hace, pero no atienden al llamado de Él, es porque no creen en Él y están bajo la influencia del mundo. Pero tienen un gran problema, porque este mundo está gobernado por el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, el diablo, Lucifer, el príncipe de este siglo, el chamuco, etc. Y él lo que quiere es llevarse a todas esas almas al infierno, porque esa es su misión, ganar las más almas posibles para que vayan a estar con él en el infierno. Como tan claro escrito está en primera carta de Juan 4:4. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es el del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Este pasaje anterior es fundamental para ver la gran diferencia que hay entre el mundo, que es gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y es increíble cómo nuestro Señor Dios Jesucristo hace la gran diferencia entre los del mundo y los verdaderos cristianos, o sea, los verdaderos seguidores de sus enseñanzas, como tan claro lo dice la Biblia Católica Latinoamericana en Mateo 6:8. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Y en el versículo visto anteriormente en primera carta de Juan 4:6, hace la gran diferencia, como tan claro lo dice al inicio. Nosotros, en cambio, somos de Dios,
Pero fíjese cómo dice a continuación, el que conoce a Dios nos escucha y hace la gran diferencia cuando dice, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Y la parte final de este mismo versículo es fundamental para poder entender cuál es la verdadera iglesia y cuál no. Vea cómo dice, así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y claramente nos hace ver que hay un espíritu de la verdad, pero que también hay un espíritu del error. Y este espíritu del error es inculcado por Satanás, que pone en las mentes de los hombres hombres, doctrinas de engaño, de falsedad, de error, inculcándole la adoración de estatuas, imágenes, santos, vírgenes y toda clase de ídolos hechos por las manos de los hombres, que nunca pueden ser dioses, pero que a todos aquellos que sigan esta doctrina solo lo lleva por camino de perdición, hacia la perdición de sus almas y llegar a ir a ese lugar de sufrimiento eterno llamado el infierno. Y viene un pasaje fundamental como escrito está en Juan 16:7. Pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Cuando venga él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre, y ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio? El del gobernador de este mundo ya ha sido condenado. Esto que dice el versículo 9 es impactante para todos los de este mundo. Fíjese muy bien cómo dice, ¿qué pecado? Que no creyeron en mí. Y realmente este mundo no cree en Jesucristo. Y él lo dijo claramente como escrito está en Mateo 15:7. Qué bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Jesús cita al profeta Isaías para criticar la hipocresía religiosa. Significa que las personas rinden culto o alabanza con palabras, labios, pero sus acciones y corazones están lejos de Dios. Y esto es lo que realmente pasa, como lo dice nuestro Señor Dios Jesucristo, y tan claro lo dice el versículo 9. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Y es por eso que cuando nuestro Señor Dios Jesucristo anuncia que le pedirá al Padre para que en su nombre envíe otro consolador, dice Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Y este consolador, este protector, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, no puede ser recibido por los del mundo, como tan claro lo dice al inicio del versículo 17, visto anteriormente. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Y es impactante cómo nuestro Señor Dios Jesucristo dice quiénes sí lo pueden recibir en la parte final del versículo 17. Y se refiere a sus verdaderos seguidores. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. O sea, a la verdadera iglesia de Jesucristo. Y el que siga verdaderamente a Jesucristo es galardonado, como escrito está en Juan 12:26. El que quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor.
y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el que gobierna este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Y nuestro Señor Dios Jesucristo confirma quién gobierna este mundo, como escrito está en Juan 14:28. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el que gobierna este mundo. En mí no encontrará nada suyo. Y el apóstol Pablo confirma lo anterior en Efesios 2:1. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros y nos dejábamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos, e íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Como estos versículos son muy importantes para que se entienda mejor, se anotan también de la Biblia cristiana, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Para saber que somos verdaderos seguidores de Jesucristo y todas sus enseñanzas, debemos ser diferentes a los de este mundo, y eso se demuestra guardando su palabra. Y eso es permaneciendo en su palabra, como escrito está en Juan 14:22. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Y aquí viene lo que nuestro Dios único y verdadero y su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, nos prometen a todos aquellos que hacemos lo que escrito está en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Como tan claro lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo y escrito está en la parte final del versículo Mateo 6:8. Pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Y esto es repetido de diferentes maneras en las 12 versiones de Biblias que se han analizado detalladamente para este análisis. Cuando ya nuestro Señor Dios Jesucristo partió de este mundo a su reino de gracia y de gloria, los apóstoles siguieron haciendo lo mismo que hacían cuando estaba su Maestro Jesucristo con ellos. Y todo está escrito en los Hechos de los Apóstoles y en toda la Biblia. Pero nunca rezaban, ni usaban vanas repeticiones como lo hace este mundo. Pero la gran profecía se apuntaló, o sea, que otra profecía la reafirmó aún más, como escrito está en lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel
que según la gracia de Cristo lo llamó, y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de dar vueltas al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. Pero ya andaban algunos queriendo distorsionar el verdadero evangelio que nuestro Señor Dios Jesucristo vino a darnos. Y el apóstol Pablo, que es contundente, como lo dice en el pasaje anterior, en el versículo 8, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Como en la Biblia Católica Latinoamericana que está en Internet, ya se ha cambiado este versículo, se anota de la Biblia Católica Latinoamérica, que dice en el versículo 8, pero aunque viniéramos nosotros o viniera algún ángel del cielo para anunciarles el Evangelio de otra manera que lo hemos anunciado, sea maldito. Por lo tanto, todas aquellas iglesias que se inician o hacen algo basándose en que un ángel o cualquier otra visión o aparición les dicen qué hacer, son las iglesias apóstatas o mentirosas, porque el Evangelio es lo que nuestro Señor Dios Jesucristo vino a darnos o a decirnos, y no hay otro, como tan claro lo dice lo visto anteriormente en el versículo 8. Pero aunque viniéramos nosotros o viniera algún ángel del cielo para anunciarles el Evangelio de otra manera que los hemos anunciado, sea maldito. Como la gran profecía dada por nuestro Señor Dios Jesucristo tendría que cumplirse tarde que temprano, y es alrededor del año 800 después de Cristo que se inicia la repetición de oraciones como un rezo, dando inicio a lo que llegaron a llamar o se creó el Salterio de los laicos. En esa época los monjes rezaban los 150 salmos, pero como la mayoría de los laicos no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padres Nuestros, o sea que tenían que repetir 150 veces el Padre Nuestro, iniciándose así el cumplimiento de la gran profecía, como escrita está en la Biblia católica latinoamericana en Mateo 6:7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Donde nuestro Señor Dios Jesucristo les dice a los verdaderos seguidores de sus enseñanzas, como inicia el versículo 7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Y aquí paganos se está refiriendo como a los del mundo, adoradores de ídolos, porque ellos hacían esto en sus iglesias. Y les continúa diciendo en la parte final de este mismo versículo, ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga, porque los que repiten oraciones creen que diciendo tantas veces lo mismo, Dios les oirá. Pero lo impactante viene al inicio del versículo 8. No hagan como ellos. Más claro no se los puede decir. No hagan o no sean como los del mundo. Y luego al final de este versículo 8 les da la gran promesa para los verdaderos cristianos que no rezan, no hacen repeticiones de oraciones como los del mundo. Pues antes que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Y todo esto se los está diciendo antes de enseñarles el Padre Nuestro, porque los verdaderos cristianos no repiten las oraciones, sino que platican, dialogan, conversan con su Dios Padre y su Hijo Jesucristo, porque esto es lo que Dios quiere,
y nos enseña en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y el Padre Nuestro no es para repetirlo y repetirlo, es una oración modelo. Dios no quiere repeticiones de oraciones, pero nuestro Señor Dios Jesucristo, en la gran profecía, nos estaba indicando que en el futuro, o sea, en los tiempos venideros, se llegaría a formar una iglesia que no sería la iglesia verdadera, que llegaría a hacer todo esto que él estaba diciendo que no se hiciera. Pero como es una profecía, esa iglesia que no es la verdadera haría todas esas repeticiones de oraciones, muchas de ellas inventadas por los hombres, pero que también incluirían el Padre Nuestro. Y esto es lo que hace la Iglesia católica, apostólica y romana. Es por esto que estos dos versículos se analizaron de 12 Biblias diferentes, siendo la gran mayoría católicas, y todas hacen estas mismas advertencias que no se fuera a hacer repeticiones de oraciones. Ahora la pregunta especial es, ¿todas estas Biblias están equivocadas? Y la gran mayoría son católicas. Pero esta repetición de oraciones se fue formalizando y antes que surgiera el rosario, o sea, antes de la aparición de la Virgen, o sea, antes de la visión, ya existían prácticas de oraciones repetitivas, como el Salterio de la Virgen, 150 Ave Marías. Santo Domingo promovió esta forma de orar, que evolucionó con el tiempo, y otra vez se aclara, repetían 150 veces la misma oración. Y esta oración del Ave María surgió de forma progresiva, uniendo saludos bíblicos del Evangelio de Lucas, la Anunciación y la Visitación, con una súplica posterior de la Iglesia. Comenzó a usarse como fórmula devocional en monasterios hacia el año 1000 después de Cristo y se consolidó en su forma actual, incluyendo la intercesión final en el siglo XVI con el Papa Pío V. El Santo Rosario, como lo llama la Iglesia Católica, tiene su origen entre 1208 a 1212 después de Cristo, cuando Santo Domingo de Guzmán, durante su estancia en Tolosa, tuvo una aparición de la Virgen María, que le entregó el rosario, como respuesta a una plegaria en la que le pedía ayuda para combatir la herejía albigense. La Madre de Dios en esa aparición a Santo Domingo le enseñó a rezar el rosario y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. La tradición narra que la Virgen se apareció a Santo Domingo en una capilla en Francia, sosteniendo un rosario, y le enseñó a recitarlo, pidiéndole que lo predicara por todo el mundo para convertir a los pecadores. La Virgen le indicó que la oración, más que la predicación sola, sería la mejor herramienta para convertir corazones. Aunque la devoción decayó tras su muerte, fue revitalizada posteriormente por el dominico Alain de la Roche, quien estableció los 15 misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos. Y en 2002, el Papa Juan Pablo II añadió los misterios luminosos, pero Santo Domingo es reconocido por la Iglesia como el gran promotor de esta devoción, convirtiendo el rosario en una herramienta central de la orden de predicadores dominicos. La tradición católica atribuye a Santo Domingo de Guzmán la recepción del Santo Rosario de manos de la Virgen María en el siglo XIII como arma espiritual para combatir la herejía albigense en Francia y se consolidó como una devoción meditativa sobre la vida de Jesús y María, impulsada por los dominicos, pero escrito está en Gálatas 1:8. Pero aunque viniéramos nosotros o viniera algún ángel del cielo
para anunciarles el Evangelio de otra manera que lo hemos anunciado, sea maldito. Rezar el rosario paso a paso implica meditar 5 misterios, según el día tras la señal de la cruz, el credo, un Padre Nuestro, 3 Aves María y un Gloria. Cada misterio incluye un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, un Gloria y una jaculatoria, opcional. Se concluye con la salve y a veces las letanías. Las 7 oraciones católicas más importantes y fundamentales son: 1. El Padre Nuestro, 2. Ave María, 3. Gloria, 4. Señal de la Cruz, 5. Credo de los Apóstoles, 6. Acto de contrición y 7. El Ángel de la Guarda. Esenciales para la devoción diaria. Estas oraciones representan la base de la fe cristiana, abarcando adoración, petición, arrepentimiento y protección, usadas comúnmente en la liturgia y la oración personal. La única de estas oraciones que está en la Biblia es el Padre Nuestro. Todas las demás no aparecen en la Biblia, sino algunas pequeñas partes, como vimos cuando se analizó el Credo de los Apóstoles y en el caso de el Ave María. Ahora, vea y analice si esto no es ser repetitivo, como dijo nuestro Señor Dios Jesucristo que no lo fueran a hacer, pero como era una profecía, la cual se llegó a cumplir o a realizar, cuando la iglesia, que no es la verdadera, instituye formalmente el rezar lo que ellos llaman el Santo Rosario. Vea el detalle a continuación. Primer columna, los misterios. Segunda columna, Padre Nuestro. En la tercera y cuarta está Ave Marías, que es Dios te salve María y Santa María. En la siguiente, Gloria. En la siguiente, Jaculatoria. Y al final, el total de oraciones por ministerio. La oración inicial es un Padre Nuestro, 3, Dios te salve María, 3, Santa María, un Gloria, que hacen un total de 8. El primer misterio, un Padre Nuestro, 10, Dios te salve María, 10, Santa María, un Gloria y una jaculatoria, para un total de 23 repeticiones. Esto es lo mismo el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto misterio, lo que da un total de Padres Nuestros 6, Ave Marías, Dios te salve María 53, Santa María 53, Gloria 6, Jaculatoria 5, para un gran total de 123 repeticiones según el cuadro. Como puede observarse en el cuadro anterior, el Padre Nuestro se repite 6 veces. El Ave María está compuesto por Dios te salve María. Se repite 53 veces y Santa María se repite 53 veces. El Gloria se repite 6 veces y la jaculatoria se repite 5 veces. En total, estas oraciones se repiten en un gran total 123 veces. Y luego las letanías son 53 y se tiene que decir al final de cada una, ruega por nosotros. Por lo tanto, serían otras 53 repeticiones, más las 123 nos daría un total de 176 repeticiones en un solo rosario. Ahora que en el supuesto que la Virgen María se hubiera aparecido, que no es así, como que no está nada de acuerdo con nuestro Señor Dios Jesucristo, que dijo que no se repitieran continuamente las oraciones. Pero todo esto es increíble que se dé para que se cumpla la gran profecía. Y también para que se cumpla la otra profecía que complementa a lo dicho por Jesucristo, de que no hay otro evangelio, como tan claro lo dice el apóstol Pablo, como escrito está en Gálatas 1:8. Pero aunque viniéramos nosotros o viniera algún ángel del cielo para anunciarles el evangelio de otra manera que lo hemos anunciado, sea maldito.
Y lo confirma y reafirma en el versículo siguiente, Gálatas 1:9. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. Por lo tanto, y como conclusión tenemos que la gran profecía se cumple cabalmente. Y también se cumple la otra profecía, que dice, aunque viniéramos nosotros o viniera algún ángel del cielo para anunciarles el evangelio de otra manera que lo hemos anunciado, sea maldito. Ahora vea y analice la guía paso a paso para rezar el Santo Rosario. 1. Señal de la cruz. Hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre. 2. Acto de contrición. Opcional. Oración para pedir perdón. Señor mío Jesucristo. 3. Credo. Sosteniendo la cruz. Rezar el credo de los apóstoles. 4. Oraciones iniciales. Cuentas separadas. Primera cuenta grande, rezar un Padre Nuestro. 3 cuentas pequeñas, rezar 3 Aves Marías por la fe, la esperanza y la caridad. Y luego, espacio, cuenta grande, rezar un Gloria. Número 5. Los 5 misterios, el cuerpo del rosario. Anunciar el primer misterio según el día. Rezar un Padre Nuestro, cuenta separada. Rezar 10 Ave María, cuentas pequeñas. Rezar un Gloria. Luego, opcional, rezar la jaculatoria, oh Jesús mío, para librarnos del fuego del infierno. Repetir este proceso, anunciar Padre Nuestro, 10 Aves Marías, Gloria para los 5 misterios. 6. Oraciones finales. Al terminar los 5 misterios, rezar la Salve Regina, Dios te salve, Reina y Madre. Rezar luego las letanías lauteranas, opcional, y terminar con la señal de la cruz. Letanías lauteranas. Las letanías lauteranas son una serie de invocaciones y alabanzas dedicadas a la Virgen María, reconocidas por la Iglesia Católica y tradicionalmente recitadas al final del Santo Rosario. Su origen se remonta al santuario de Loreto en Italia, siglo XVI, destacando por su estructura de súplica-respuesta, ruega por nosotros. Estructura y títulos principales de las letanías, invocaciones iniciales, comienzan con Señor ten piedad, Cristo óyenos, y la invocación a la Santísima Trinidad. Invocaciones a María. Se enumeran diversos títulos marianos divididos temáticamente. Luego, Madre y Virgen, Santa María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre Castísima. Símbolos y virtudes, sede de la sabiduría, espejo de justicia, rosa mística, arca de la alianza. Luego, auxilio y consuelo, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos. Luego, reinas, reina de los ángeles, reina de los apóstoles, reina de la paz. Y luego el cierre. Concluyen con el Cordero de Dios y una oración final de intercesión. Significado y propósito. Intercesión. El objetivo principal es invocar la intercesión de María ante Dios, reconociendo su papel especial en la salvación. Luego, meditación. Las letanías repasan las virtudes y dogmas marianos, sirviendo como una meditación sobre su vida. Y contexto, son una forma de oración comunitaria, a menudo cantada o recitada, alternando entre un líder y el grupo. Misterios según el día de la semana. Lunes y sábado, misterios gozosos, infancia de Jesús. Martes y viernes, misterios dolorosos, pasión y muerte. Número 3. Miércoles y domingo, misterios gloriosos, resurrección y gloria. Y jueves, misterios luminosos, vida pública de Jesús. Consejos para la meditación. Anuncie el misterio
y medite la escena bíblica. Ofrezca cada misterio por una intercesión personal o por el Papa. Rezar pausadamente es más importante que la cantidad. Nuestro Señor Dios Jesucristo fue muy directo y claro en decirle a sus apóstoles, a sus discípulos, a todos sus seguidores y a todos nosotros lo que no se debe hacer para adorar y comunicarnos con el Dios Padre y con Él. Y por lo tanto, lo que el mundo hace no es agradable a Dios. Y esto es lo que hace la iglesia que no es la verdadera, o sea, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y no lo digo yo, para que no vaya a malinterpretarse. Lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, como tan claro escrito está en la Biblia Católica Latinoamericana en Mateo 6:7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Que Dios les bendice grandemente.